Buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué alegría saludarles en esta mañana de 26 de agosto, miércoles 26 de agosto. Igual que ayer, una mañana fresca, lluviosa, una madrugada donde el Señor nos bendijo con agua. Nos bendijo porque toda bendición proviene de arriba. Toda bendición proviene de lo alto, del Padre de las luces, que no tiene sombra de variación, no es variable. Su deseo siempre es bendecirnos. Y en esta mañana disfrutamos de una misericordia nueva. Estamos estrenando misericordia, porque la Escritura dice que cada mañana sus misericordias son nuevas. Y esta mañana podemos levantarnos, respirar, bendecir el nombre de nuestro Señor. Gracias a Él. Amén. A lo mejor algunos ya almorzaron, ya desayunaron, algunos están haciéndolo. Buen provecho a todos los que están conectando en esta mañana. Esta mañana es el ombligo de la semana. Estamos a miércoles. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque permanecemos aquí conectados. Estábamos viendo ayer cómo Moisés postergó el propósito de Dios. En Génesis el Señor había anunciado 400 años, pero en Éxodo la Escritura señala que después de 430 años el Señor, Israel salió de la esclavitud, donde vemos una diferencia de 30 años, donde este hombre que había sido puesto en el palacio, este hombre que había sido puesto en un lugar especial, donde probablemente el Señor haría el proceso de libertad para su pueblo. Sin embargo, este hombre huyó cuando se movió en la carne, cuando quiso desarrollar un liderazgo carnal, porque si iba a liberar a los israelitas, no lo iba a hacer matando a cada egipcio que se encontrara. Y donde vemos que él experimentó rechazo de sus propios compatriotas, es lo que veíamos ayer. El punto es que este hombre postergó 30 años el propósito del Señor, y ahí estaba la influencia de Faraón. Más adelante veremos que cuando el Señor envió las plagas de las ranas e invadió las alcobas, las habitaciones, las cocinas, las casas de los egipcios, todo Egipto fue invadido por ranas. Faraón mandó traer a Moisés, y Moisés le preguntó a Faraón: ¿cuándo quieres que ore para que el Señor se lleve las ranas? Y entonces Faraón le dijo: mañana. Estaban hasta el copete de ranas, y todavía le preguntan: ¿cuándo quieres ser libre? Mañana, mañana, mañana. Y esa palabra de mañana lo hago, al ratito lo hago, la otra semana lo hago, y empezamos a postergar. No es más que la influencia de postergamiento que estaba establecida ahí en Faraón, en Egipto. Pero en el nombre de Jesús nosotros somos libres de todo postergamiento. En el nombre de Jesús somos libres de todo atraso a los planes de Dios para nuestra vida, y nos determinamos a caminar derecho y hacia adelante a los planes perfectos que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien dice amén? Pero veamos dos cosas que vemos aquí en Éxodo capítulo 2. Uno de ellos es la violencia, la ira marcada en este hombre Moisés, y el rechazo. Dos aspectos muy notables, muy claros en este capítulo 2, en la vida de Moisés. Veamos primero el rechazo. Sus mismos compatriotas los rechazaron. Moisés tenía un llamamiento a ser un gran líder, un llamamiento a ser el libertador de aquella nación. Moisés iba a ser un hombre de una estatura espiritual extraordinaria.
Ese era su llamamiento, para allá se dirigía. Pero en ese momento que leemos en Éxodo capítulo 2, donde él trata de mediar en un conflicto entre dos hebreos, es rechazado. Su liderazgo es rechazado. Su consejo es rechazado. Sus palabras fueron rechazadas. No lo vieron como una persona que les apta para darles el consejo. Al contrario, le echaron en cara el que haya matado a un egipcio. Es decir, esos hebreos sabían que Moisés un día anterior o días anteriores había matado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Pero a pesar de que estos dos hebreos que discutían sabían que Moisés había hecho eso, lo rechazaron. Le dijeron: ¿quién te crees tú? ¿Quién te ha puesto por libertador? ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso me vas a matar? ¿Vas a hacer un liderazgo represor, un liderazgo a la fuerza sobre nosotros? Entonces, ahí vemos un claro espíritu de rechazo operando en la vida de Moisés, que provocó que él huyera del palacio, huyera del propósito, huyera del lugar donde el Señor lo había puesto. Y es bien importante identificar cómo opera ese espíritu de rechazo. Es muy importante identificar que hay puertas que dan lugar a que esos espíritus de rechazo comiencen a operar, pero también es muy importante enfrentarlos y vencerlos, enfrentarlos y tener la victoria, porque eso es algo muy marcado que puede detener el proyecto que Dios tiene con cada uno de nosotros. El rechazo. El rechazo es una puerta que se abrió hacia las personas desde que eran niños. Muchas veces desde el vientre de la madre. Por ejemplo, cuando uno de los padres no quiere que nazca, cuando uno de los padres abandona al bebé, ahí empieza un espíritu de rechazo, porque los padres, que son la autoridad inmediata de ese bebé, los padres que son los que principalmente deben hacerse responsables de la criatura, uno de ellos expresa que no quiere al bebé, que hay que abortarlo, que hay que regalarlo, que no es el tiempo. Cualquiera de las razones que la persona exprese en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, da entrada, abre una puerta a espíritus de rechazo que vendrán como moscas sobre esta persona. Como moscas, es decir, cuando la persona llega a un lugar, cuando la persona se acerca a un lugar, hay un ambiente espiritual que le rodea, casi imperceptible, pero que provoca el rechazo de las personas a donde se integra, hacia donde va, hacia donde se dirige. Y ese rechazo puede empezar desde el vientre de la madre, puede empezar cuando el bebé nace, que el papá quería niño y nació niña, o que el papá quería niña y nació niño, y la persona empieza a tener pensamientos de rechazo hacia el bebé, hacia la bebé, o no solamente pensamientos, sino también acciones. Y esto, te repito, da lugar, abre una puerta para que espíritus de rechazo vengan y atenten contra esa criatura. Moisés, en el caso de Moisés, a Moisés no lo criaron sus padres biológicos. Moisés no creció con sus padres biológicos, sino que fue llevado a un palacio con Faraón, con la hija de Faraón, en un ambiente donde había opulencia, en un ambiente donde había estudio, donde había buena alimentación, educación y una serie de factores favorables para Moisés. Sin embargo, estaba apartado de sus padres. Estaba con un pueblo que no era su pueblo. Estaba con una familia que no era su familia. Y aunque tenía bienes, aunque tenía muchos beneficios en este lugar, aunque tenía muchas cosas que le favorecían, la servidumbre
La servidumbre veía que él no era un príncipe, veía que era un adoptivo. Los familiares, los primos, aunque vieron que Moisés con ellos, en el fondo o en sus pensamientos sabían que él no era egipcio, que era un esclavo favorecido para estar en el palacio. De muchas formas, de muchas maneras, el rechazo iba a estar en operación. Aunque sus padres lo pusieron en un canasto para que no fuera muerto por el decreto que Faraón había emitido, el bebé en ese momento no lo entiende, no lo comprende, sino que experimenta soledad, por más que llorara en ese, por más que llorara en esa balsa o en ese canasto en que lo pusieron, sus lágrimas, sus gritos no encontraban eco en nadie, no atraía los abrazos de nadie, porque estaba solo. Y a esa corta edad su entendimiento, su comprensión, no le llevaba a visualizar lo que estaba ocurriendo, que era por su bien, que estaba en ese canasto para protegerlo, pero él no lo entendía, simplemente experimentó soledad, experimentó abandono, experimentó apartamiento de sus padres, de sus seres queridos, no encontraba un brazo que lo abrazara, no encontraba un pecho que lo amamantara, sus gritos no encontraron respuesta en nadie, y así estuvo un tiempo hasta que la hija de Faraón lo llevó al palacio. Pero la hija del Faraón no lo amamantaba, sino que mandaba a traer a su mamá para que lo amamantara, pero la hija de Faraón lo tenía como su hijo, pero no era su hijo. Lo adoptó como un bebé de ella, pero no era su bebé. Espiritualmente había un bloqueo cultural, familiar, de toda índole. Así creció este muchacho, así creció Moisés, así se desenvolvieron sus primeros años, así caminó en su corta existencia, y ahora que estaba despertando a su llamado, ahora que estaba despertando a su propósito, porque Dios tenía para él el llamamiento a ser libertador, a ser un juez en Israel, pero en las condiciones en que él se encontraba en ese momento no iba a poder ejercer su llamado. Por eso actuó con violencia y por eso experimentó rechazo. Aunque Moisés quería hacer un bien con estas personas, lo rechazaron. Aunque Moisés quería hacer un acto en donde pudiera interceder, mediar en ese conflicto entre hebreos, finalmente fue rechazado. Aunque tenía un llamamiento, el espíritu de rechazo, la puerta que se abrió al rechazo, estaba en operación y le estaba estorbando. Le estorbaría. Y esto es algo que nosotros debemos identificar. Si hay un asunto de rechazo que esté operando en nuestra vida, un asunto de rechazo que nos esté afectando, porque eso puede afectar, puede inhabilitar en cierta forma el llamado que el Señor nos ha hecho en cualquier área. Ese rechazo te puede afectar, ese espíritu de rechazo te puede afectar mientras estudias. No logras encajar con los demás, no logras hacer equipo con los demás. De alguna u otra forma te sacan de los equipos, no puedes participar en los equipos deportivos, no puedes tener amigos verdaderos. El día de mañana cuando una persona se casa, pero trae cargando rechazo, eso también afecta en el matrimonio. Y eso es un espíritu que tenemos que identificar, que enfrentar y que vencer en el nombre del Señor. Porque ese rechazo provoca heridas profundas, heridas en el alma, que no se ven físicamente, pero que sí afectan. Yo por aquí traía una cicatriz, que se me formó por una caída que tuve cuando era joven, pero esta cicatriz, cuando me caí y se me abrió esta parte de aquí, pues yo solamente me puse un parchecito ahí encima, ¿no? Pero después me empezaba a doler, me dolía, me tocaba y me dolía. Y entendí que si me tocaba y me dolía es porque necesitaba atención. Fui con un médico y ya el médico me quitó el parche que yo me había puesto
y empezó a limpiarle por dentro, a sacarle la pus que se quería generar, que se había generado. Le dio limpieza y puso un parche como debía ser. Volví con él otra vez para otra limpieza hasta que quedó completamente, completamente sano. Hoy tengo la cicatriz, pero ya no me duele. En aquel entonces me tocaba y me dolía, porque algo malo había dentro, algo que no estaba bien. La pus, la infección continuaba allá adelante, y aunque aparentemente no pasaba nada, con tocarme yo sabía que algo no estaba bien, que algo necesitaba ser atendido. Y así puede ser uno en la vida, ¿no? Uno puede alejarse de esos lugares donde pudo haber experimentado algo malo. Sin embargo, el daño lo llevamos. El daño lo llevamos. Y hay personas que llevan cargando ese daño y van con un grupo de personas y tarde o temprano se alejan de ese grupo de personas y van con otro grupo de personas y duran un tiempo y se vuelven a alejar porque no han comprendido que ellos llevan un daño. Un daño que cuando se presenta o se manifiesta una situación, la proyectan. ¿Y cómo la proyectan? Pues recuerdan lo que les pasó y tratan de evitarlo. Lo proyectan, manifiestan que tienen un problema, pero piensan que el problema es la persona, cuando el problema es una situación no resuelta en el alma de ellos mismos. Piensan que la conducta, proceder de la persona con la que están teniendo un contacto es el problema, cuando en realidad solo está trayendo el recuerdo de algo que vivieron y lo están proyectando por una situación que no ha sanado en el alma y que necesita ser sanada, porque de lo contrario el llamamiento, el liderazgo, la relación matrimonial, la relación familiar, el aspecto espiritual estará limitado por esa situación no sanada, por esa situación que permanece en el ámbito del... Tiene que ser sanada, tiene que ser sanada en el nombre del Señor. Porque si hablamos de que es una herida en el alma, a donde quiera que vaya la persona lleva esa herida en el alma y el tiempo no la sana, el tiempo simplemente la oculta. Pero cuando ocurre una situación similar, vuelve a brotar, vuelve a salir. Las heridas físicas, el cuerpo tiene la facultad de sanar, tiene la facultad de que las células empiezan a operar y empiezan a hacer su labor. Los anticuerpos empiezan a echar fuera toda infección y tarde o temprano el tejido, las fibras del cuerpo, de la piel, se vuelven a entretejer y solamente queda la herida donde el mismo cuerpo se restauró. Pero hay el alma, el asunto del alma, eso no ocurre así. No es el tiempo, no es el tiempo el que sana. Puede adormecer, puede llevar a que la persona olvide por un momento eso que ocurrió, pero tarde o temprano la persona experimenta situaciones que reflejan que no ha sido sanada. Por ejemplo, si un niño experimentó rechazo con sus padres, un niño creció con rechazo con sus padres y a la adolescencia, a la edad de la adolescencia, decide irse de la casa de sus padres para ya no ver a sus padres, para ya no estar en ese ambiente tóxico o difícil en el que creció. La persona piensa que está sanando su problema. Sin embargo, lleva heridas en el alma, lleva situaciones que le afectaron, lleva heridas profundas, muy marcadas, que le irán afectando el día de mañana en otras áreas. Tarde o temprano se manifestarán esas heridas. Tarde o temprano se manifestará esa situación que viene cargando en el alma, que necesita ser sanada en el nombre del Señor, que necesita ser atendida, necesita ser tratada, porque eso es en la parte inmaterial. La parte material, ya te mencionaba, vas con el doctor para que te sane esa herida, pero la parte inmaterial, la del alma, la del espíritu, tiene que ser atendida en el lugar correspondiente, en el lugar en donde se puede sanar el alma, donde se puede sanar el corazón.
Sabes que en el Salmo 23, el Señor dice, en la Escritura dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y ahí empieza el salmista a expresarse a sí mismo como una oveja que tiene un pastor y que ese pastor es el Señor. Y habla de que el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Esta expresión, ahí se manifiesta el alma. Confortará mi alma. Habla de que el alma necesita ser atendida. Habla de que el alma necesita ser sanada. Habla de que el alma necesita recibir esa impartición de sanidad. Esa mano, esa guianza del Señor por donde están los pastos, donde está el alimento, donde está el agua de reposo que necesita. El agua de reposo que necesita la persona. Pero luego habla de sendas de justicia por amor de su nombre. Primeramente viene la sanidad del alma y después vienen las sendas de justicia por amor de su nombre. No podemos andar por las sendas de justicia si primero el alma no es atendida. No podemos andar por sendas de justicia si primero el alma no es restaurada, no es sanada. De eso hablé tantito el día lunes, cuando en el libro de Lucas, Jesús tomó el rollo del libro, el libro de Isaías, donde la Escritura señala, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y para sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón. Esta es una de las enseñanzas que damos en la Escuela de Campeones. Nosotros, la primera clase, la segunda clase, hablamos de eso. Sin embargo, es algo que se tiene que recordar y en ocasiones insistir, porque el alma tiene la tendencia a ocultar su problema. El alma tiene la tendencia a querer correr por las sendas de justicia cuando no ha sido sanada. El alma tiene la tendencia a querer ya caminar en el propósito cuando no ha sido sanada. Moisés ya quería levantarse para desarrollarse en su propósito, pero tenía un asunto que arreglar. Tenía un asunto que atender. Él ya quería, ya el propósito. Vamos a ver a los israelitas. Vamos a ver a mi pueblo. Estoy seguro que Dios me levantó como un libertador. Me puso en este lugar para darle libertad a mi pueblo. Y fue a realizar esa función, pero se encontró con un problema. El rechazo. El rechazo. Y esa parte de ese asunto del rechazo, te repito, opera en el alma. Y necesita ser atendida, necesita ser ministrada. De manera personal, cuando iniciamos el ministerio, yo tenía esos problemas de rechazo. Yo tenía esos problemas que afectaban mi vida, afectaban mi alma. Aunque tuve unos padres que me amaron, tuve una madre que me amó, un padre que me amó profundamente, hubo situaciones donde mi alma experimentó ese rechazo. Mi alma inconsciente por el ministerio de mi padre tuvo que viajar mucho, el Señor lo llamó, mi padre fue un hombre a quien Dios usó para ministrar, para dirigir una institución muy grande aquí en México, y su llamado fue evidente, su ministerio fue claro. Hoy en día algunas personas a donde voy saben mi apellido, escuchan mi apellido, me preguntan por mi padre y pues hay un buen recuerdo que la gente tiene acerca de mi padre. Y fue un hombre de Dios, un hombre a quien honro su memoria. Tengo muy buenas imágenes de parte de mi padre. Yo fui el hijo menor que me tocó la parte más holgada de su vida, porque creo que a los primeros hijos les toca en ocasiones pasar los procesos difíciles donde van iniciando los proyectos, donde van empezando los padres a tratar de avanzar, a cubrir las necesidades. Pero a mí me tocó la parte más holgada porque fui el más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés. Perdón. Me tocó ser el más pequeño y los recuerdos que tengo de mi infancia son buenos recuerdos.
no hubo violencia de parte de mi padre, no hubo maltratos de parte de mi padre, no hubo malos comportamientos con mi mamá ni con los hijos. No, es la imagen que yo tengo de mi padre. Yo recuerdo algunas imágenes de pequeño cuando mi papá me llevaba a un lugar llamado La Famosa, ahí en Madero, y la imagen que tengo de pequeño es un helado, una bola con el helado y yo comiendo, y donde papá, aunque viajaba mucho, cuando regresaba trataba de estar con nosotros, y iba con mi mamá al mandado, y traía el mandado, y un padre proveedor, un padre protector, un padre afirmador. Las imágenes que yo tengo de mi padre es que cuando él iba a algún lugar a predicar, y yo o alguno de sus hijos estaba ahí presente, él hablaba bien de nosotros antes de predicar. Y hablaba de sus hijos con orgullo, de su hijo mayor Alfonso, de su hijo Daniel, de su hija Elda, de su hijo Josafat y de su hijo Natán. Y hablaba bien, palabras de afirmación. Aunque de manera personal yo andaba por malos pasos, escuchar a mi papá hablar cosas buenas de mí, eran palabras de afirmación, eran palabras que pues bendecían mi vida, ¿no? Un buen padre, un buen ministro del Señor, un hombre con una mente brillante, tema que trataran con él, tema que lo hablaba, lo expresaba, un gran hombre de Dios, de quien tengo muy buenos recuerdos y honro su memoria. Pero de manera personal yo experimenté una situación, y son cosas personales. Yo experimenté una situación cuando mi papá empezó a viajar. Pero yo no me di cuenta de eso. En mi edad, en la edad que tenía, 3, 4, 5 años, no alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. No tenía el entendimiento de lo que estaba ocurriendo, porque el hecho de que papá viajara mucho, yo no tenía a mi papá conmigo y yo no entendía lo que estaba pasando. Aunque mi papá estaba haciendo cosas buenas, aunque mi papá estaba sirviendo al Señor, aunque su llamado fue evidente, su asignación fue clara, en mi caso particular yo no entendía lo que estaba pasando. Yo no entendía lo que estaba ocurriendo. Había una ausencia de papá que yo no supe dirigir en su momento. Mi alma no lo pudo interpretar en su momento. Mi alma no pudo comprender lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y hay una imagen que estaba en mi mente que tiempo después descubrí, la descubrí ya cuando era pastor yo. Porque hubo situaciones en mi adolescencia y en mi juventud, hubo situaciones que se salieron fuera de control y que tiempo después yo entendí que era un asunto del alma que estaba siendo afectada. Mis comportamientos contrarios a lo que mis padres predicaban, no era más que una respuesta al vacío que yo había experimentado, no era más que una respuesta a la soledad o al rechazo que mi alma había interpretado, aunque no había rechazo. No era una situación de rechazo de mi padre hacia mí, sino que era una situación donde él tenía que viajar, por cuestiones del ministerio, por cuestiones del llamado. Y yo no estoy echándole la culpa a él de lo que mi alma experimentó, no estoy echándole la culpa, simplemente estoy expresando una situación personal que viví, que en mi corta edad no pude interpretar y que se tradujo por un camino difícil, por un camino complicado, por un camino donde mis conductas gritaban, papá, te necesito. Mis conductas, mis acciones, mi comportamiento eran, papá, te necesito. Era eso. Pero mi alma, yo no lo entendía. Yo no lo comprendía. Era como querer llamar la atención de ellos. Por esa ausencia que mi alma estaba experimentando. Por esa situación que estaba aflorando en mi alma. Y fue algo que yo no me di cuenta ni en mi adolescencia, ni en mi juventud. Según en mi juventud yo hacía lo que quería. Según en mi juventud yo tenía libertad de hacer lo que quería y hacía las cosas porque yo ya me creía grande o me creía libre de tomar mis decisiones, pero en realidad yo mismo estaba engañado. Dice la palabra, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y es tan engañoso el corazón que nos engaña a nosotros mismos. Nos engaña a nosotros mismos.
Entonces te repito, mi padre era un padre proveedor, un padre de quien, siendo francos, tengo los mejores recuerdos. Tuve el mejor padre que pude haber tenido, un padre ejemplar, un padre honorable, un padre espiritual, un padre responsable, servidor. Muchas buenas características, pero yo de niño no supe entender lo que estaba ocurriendo. A mi corta edad, mi alma no comprendió y sintió que era rechazo, era ausencia, era abandono. Y esa necesidad del alma, esos vacíos, no los supe canalizar porque no entendí lo que estaba pasando y abrí puertas. Ahora, esto te lo expreso porque si eres padre de familia, es importante que a tus hijos los atiendas y les suplas esas áreas que nadie más va a poder suplir. Si como padre de familia te encargas solamente de la provisión económica, te encargas solamente de la ropa, de la casa, del estudio, pero no les das esa parte que los seres humanos necesitamos y que está en el área afectiva, que está en el área del alma, entonces tarde o temprano, aunque les demos todo, aunque les proveas de todo, aunque les des la mejor escuela, aunque les compres ropa, aunque los metas a estudiar en diversas actividades, esa ausencia puede traer una factura. Y si no te trae una factura a ti, bueno, en realidad a tus hijos les faltará esa parte. Les faltará esa parte más adelante que les puede impedir incursionar a su desarrollo, a su propósito con el Padre, porque si al Padre que ven no hubo una conexión profunda, pues tendrán dificultad para conectar con el Padre que no ven, con nuestro Padre que es el Señor. El punto es que yo no descubrí esas situaciones, yo no las entendí, no las supe observar, no hice una introspección, no me di cuenta que venía cargando esta situación del alma. Y así el Señor me llama, Señor me llama a servirle. Y cuando me llama a servirle, pues yo vengo arrastrando una situación que no ha sido sanada. Tenía el llamamiento, pero traía una situación no sanada, no arreglada, no expresada, no manifestada. Y eso nos afectó en el ministerio. Ya como pastores, ya en el llamado, ya habiendo iniciado. Y créeme que cuando empezaba el ministerio, me tocaba ver a personas que hacían gestos cuando hablaba. Me tocaba ver a personas que hacían muecas cuando hablaban, donde se veía un rechazo hacia mi persona. Y yo me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué algunas personas hacen este tipo de muecas? Tienen este tipo de comportamientos. Y no sabía interpretar lo que estaba ocurriendo. No sabía interpretar lo que estaba aconteciendo. Y teníamos dificultad para desarrollar el ministerio. Había personas que sí estaban con nosotros, pero esto no avanzaba, no se desarrollaba y nosotros teníamos que identificar esa situación que yo en lo particular estaba viviendo. Y recuerdo que en cierta ocasión, después de un tiempo empiezo a examinar estas partes, ¿no? Estas partes, porque llegó un momento en que la iglesia no avanzaba, no se desarrollaba, no crecíamos, no avanzábamos, y empecé a buscar en Dios qué era lo que estaba ocurriendo, qué era lo que estaba aconteciendo, qué era lo que pasaba, porque había gente que permanecía un tiempo pero después se iba, qué era lo que ocurría. Creíamos con todo el corazón y lo creemos que había un llamado de parte de Dios, pero simplemente llegábamos a un tope que no nos permitía avanzar, a un tope que no nos permitía desarrollar más allá de lo que el Señor nos había llamado a hacer. Y fue cuando el Señor me da escuela de campeones, ¿no? Me la aplica primeramente a mí, me la aplica primeramente a mi persona, y empiezo a darme cuenta que había situaciones emocionales que yo no me había detenido a meditar, a examinar en mí.
que yo no me había detenido a reconocer y a tratarlas. En la vida uno se distrae de sí mismo, se distrae de sí mismo, se distrae en el trabajo, se distrae en el servicio, se distraen, algunos se distraen en el alcohol, en las drogas, y no se miran a sí mismos. No quieren ver esas partes que requieren atención. Créeme que estamos en un mundo que nos distrae. Ahora con las redes sociales, todo el tiempo viendo y viendo redes sociales, ocupado aquí, ocupado allá, escuchando a medio mundo, pero no escuchando el alma que grita libertad. No escuchando al alma que grita que necesita atención, que necesita sanidad. Y uno puede empezar un ministerio, puede empezar un servicio con esas situaciones y aún así responder al llamado que el Señor nos hace, pero llega un punto donde uno se da cuenta que está limitado. Se da cuenta que hay algo que no está caminando bien y uno puede seguir haciéndose el sordo con su propia alma que le está gritando. Uno puede hacerse el sordo con su propia alma que le está diciendo que requiere atención y dar la mejor cara delante de la gente y pararse y predicar un sermón bajado del cielo y ver manifestaciones espirituales incluso, porque los dones espirituales nada tienen que ver con el estado emocional que una persona tiene. El estado emocional es una cosa y los dones que el Espíritu Santo da son otra cosa, van en un paquete por separado, operan en un área diferente. De manera que alguien puede tener dones espirituales y tratar de ser el centro de atención de todas las cosas que realiza, tratar de ser el protagonista de la historia porque es el alma gritando, pónganme atención. Es el alma gritando, aquí estoy, véanme. Y obviamente los dones son dados por el Señor para edificar la iglesia. Los dones son dados por el Señor para bendecir a la iglesia. Son algo que el Espíritu Santo nos da, no porque seamos maduros, no porque seamos más que otras personas, sino porque Él diseñó un llamado para cada nosotros y en ese llamado nos dio, preparó la impartición espiritual o los dones necesarios para cumplir ese llamado. Pero independientemente del llamado y los dones que incluyen ese llamado, el alma necesita sanidad. Porque si el alma no es sanada, entonces en el llamado se hace evidente. Y los dones espirituales empiezan a operar y empiezan a fluir, pero el alma es la que estorba. El alma no sanada. Y llámese al ministerio, llámese a la política, llámese a las empresas, llámese a cualquier área de la vida para la que el Señor tiene una asignación para ti, el alma necesita ser redimida. El alma necesita ser sanada. Porque si el alma no es sanada ni redimida, eso te afecta en tu llamado. Limita tu llamado. Limita lo que realizas. Porque esa situación del alma te estorba para hacer equipo. No puedes hacer equipos con otros porque siempre quieres ser el que protagoniza, porque siempre quieres ser el que toma las decisiones, porque siempre quieres ser el que se impone. O por otro lado, porque sientes que tu compañero hace las cosas y no te toma en cuenta, o porque sientes que los demás de tu equipo hacen cosas sin avisarte, y eso no es más que el rechazo aflorando. Tu pareja ministerial o tu equipo con el que participas no tiene nada contra ti, pero como tu alma está afectada, piensas, traes argumentos en tu mente donde piensas que no te toman en cuenta, donde piensas que están haciendo cosas sin consultarte, donde te sientes rechazado. Nadie te está rechazando, pero te sientes rechazado. Proyectas ese problema que tienes. Y si no lo proyectas, es algo que en tu mente está. Y está en tu mente de manera que no lo expresas, pero está en tu mente y tus comentarios van contaminados por lo que tú piensas. Y tus decisiones están contaminadas por lo que tú piensas. Y tus acciones están contaminadas por lo que tú piensas. Ah, él hizo esto, yo también voy a hacer esto. Ya está contaminado por lo que tú piensas, por lo que tu alma captó, pensó que se está realizando y de esa manera lo interpretó, pero es sobre el filtro del rechazo que no ha sido sanado. Ese es un desafío, el reconocer y aceptar que hay un problema en el alma que necesita ser atendido, que necesita ser sanado, que necesita ser enfrentado. Porque mientras la persona continúe con esos pensamientos, con esas conductas, no va a ser sanado.
El salmista expresa en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero aquí el salmista dice al alma, ¡hey! Bendice al Señor. No te vayas por la tangente, alma. No te vayas por las emociones. Bendice al Señor. Ahí está el salmista sujetando su alma y diciéndole, no te olvides de los beneficios, no te olvides que Él te sanó, no te olvides de todo lo que el Señor te ha dado, no te sientas solo, no te sientas rechazado, no te sientas afectado. Más bien siéntete aceptado por el Señor, recibe sanidad en el Señor para que puedas operar en tu propósito, operar en tu llamado, aprender a hacer equipo, aprender a hacer las cosas donde es importante que la gloria se la lleve el Señor. Porque si nosotros no vemos esa parte, entonces siempre estaremos limitados, siempre estaremos afectados. No podremos desarrollarnos a plenitud en el Espíritu, no podremos desarrollarnos a plenitud con las alas de la fe, porque el alma nos jala, el alma, las emociones nos anclan, las emociones nos estorban. Y es inevitable tener emociones, es inevitable tener sentimientos, pero lo que sí tenemos que hacer es buscar sanidad. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mira esta parte, el Señor dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida que el alma prospera, podemos ser prosperados en todas las cosas, en el llamado, en la familia, en las emociones, en todo lo demás. Podemos ser prosperados en la medida que nuestra alma prospera. Podemos ser salvos, pero con el alma herida. Podemos haber recibido perdón de pecados, pero todavía tener el alma herida. ¿Por qué? Porque la sanidad del alma es una obra independiente, es un acto independiente que tenemos que alcanzar en el nombre del Señor. Recuerda, Cristo dijo, el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y para sanar a los quebrantados de corazón. Son dos cosas diferentes, sanar a los quebrantados de corazón. Y esa es un área profunda, un área de aceptación, un área donde uno tiene que reconocer que necesita sanidad. Y en la medida que fuimos avanzando, nos dimos cuenta que me di cuenta que había algo que me estorbaba, que era algo que necesitaba sanidad, era algo que necesitaba atender, porque de lo contrario me iba a estorbar. Y cierta ocasión, yo recuerdo que nos invitaron a un evento aquí en la ciudad donde estaban reconociendo el ministerio de mi papá, y los 45, 50 años de ministerio de papá. Y nos invitaron, y entre de los hijos de los que fuimos fue mi hermana Elda y fui yo. Y entonces, al estar ahí en ese evento, había otros pastores, estaban los dirigentes de la radio, creo que era el hermano Ben Piña, y llegó el momento en que, al reconocer a mi padre, nos dieron el micrófono a los hijos para que diéramos una palabra. Y cuando yo di la palabra, tomé el micrófono, muy valiente, tomé el micrófono y me puse a hablar, pero cuando empecé a hablar, yo empecé, no, pues mi padre, un hombre de Dios, qué bueno que lo están honrando, es un buen padre, es un gran ministro, es un buen siervo del Señor. Empecé a hablar de los atributos de mi padre, cosas que eran verdad. Pero llegó el momento en que mi alma se empezó a expresar. Mi alma se empezó a expresar. Te repito, yo ya era pastor. Yo ya estaba casado. Ya tenía a Angelita, mi hija. Pero estaba en un punto donde yo estaba buscando cuál era la causa por la que no podíamos avanzar y desarrollarnos. Yo estaba en un punto
introspección, buscando la causa del por qué no avanzamos, qué está ocurriendo. Y en ese contexto ocurre lo que te estoy platicando y estoy con el micrófono hablando bien de mi papá porque no había un mal recuerdo, no había rencor, no había resentimiento, no había nada negativo contra mi papá. Yo amaba a mi papá y honro la memoria de mi papá, pero en ese momento empecé a expresar la ausencia que el alma experimentó. Y empecé a decir, pues yo recuerdo que desde niño mi papá se fue y empecé a llorar. Empecé a llorar y dije, bueno, que mi papá viajó mucho y no estuvo con nosotros, pero fue un gran siervo de Dios. Y yo recuerdo que desde chiquito, que yo estaba pequeño, se fue. Y las lágrimas brotando. Y yo por dentro, ¿qué estás haciendo, Natán? Cállate, cállate, como estamos en un evento donde están reconociendo el ministerio de tu papá y tú estás diciendo estas burradas. Pero cuando yo empecé a hacer esto, cuando yo empecé a decir esto, yo me di cuenta que mi alma estaba siendo libre, no en el lugar correcto. Eso yo creo que debía haberlo hecho personalmente con mi papá, pero no como una forma de reclamo, sino como una expresión de decir la verdad, cómo me siento, pedir consejo y oración. Pero yo no supe canalizar esa situación. Y así hay muchas personas, incluyendo ministros, que vienen cargando situaciones que no las han expresado, que no saben con quién expresarlas porque temen que sean rechazados, temen que sean juzgados. ¿Cómo es que tú eres pastor y todavía sientes estas cosas? ¿Cómo que eres pastor y todavía no sanas estas cosas? O porque muchos no creen que el alma necesita sanidad. Porque hay un gran segmento de la iglesia que cree que con aceptar a Jesús ya está resuelto todo. Hay un gran segmento de la iglesia que cree que con recibir a Jesús ya está solucionado todo. Y no atienden esta parte de la consejería, esta parte del alma que requiere sanidad, que requiere ministración. Y debido a eso, hay un gran segmento de creyentes que no se desarrollan, que no crecen, que no caminan en el ámbito de la fe, porque hay asuntos no resueltos, asuntos no arreglados. Entonces yo estaba con el micrófono y salió el niño que había experimentado ausencia, salió el niño que necesitaba sanidad y yo por dentro tenía una lucha porque yo decía, ya cállate, ¿qué estás haciendo? Es un reconocimiento a tu padre, es un acto conmemorativo y estás teniendo este problema. Y entonces como pude, terminé mi plática y le pasé el lugar a mi hermana. Y me limpié las lágrimas y dije, ¿qué hice, no? ¿Qué pasó? No dije ninguna palabra mala de mi padre. Simplemente expresé que era un gran ministro de Dios, un siervo de Dios, pero que desde pequeño, desde que yo estaba pequeño, él se había ido y esa ausencia, pues gracias a Dios él fue un gran siervo de Dios, pero yo lo necesité, expresé, ¿no? Esa parte donde mi alma había sido afectada. Ojo aquí, esta fue una clave para llevarme a un punto de sanidad donde después vino un tiempo de cielos abiertos y respaldo del Señor, pero yo necesitaba sanar esa área. Entonces, yo comparto este testimonio para que si hay algo que tú necesitas descubrir que ya está olvidado, que lo cubriste con un corazón duro, que lo cubriste con una piedra, esa ausencia, esa afectación del corazón, a veces lo tapamos con una piedra y decimos, no hay dolor, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y lo olvidamos. Pero esa ausencia determinó muchas conductas, determinó muchos pensamientos. Esa afectación del alma afectó también la forma de pensar, la forma de conducirnos y nos llevó a ser lo que actualmente somos. Pero como fue hace mucho tiempo, lo olvidamos. Le dimos carpetazo y queremos seguir corriendo al propósito y simplemente no llegamos porque estamos en una jaula del hámster, esas jaulas donde el hámster corre, pero no llega a ningún lado y corre, y mucha actividad y mucho activismo y muchas cosas, pero sin llegar a ningún lado porque el alma sigue amarrada, el alma sigue anclada a una situación no resuelta. Después de esa experiencia, en el aniversario o en el reconocimiento que le estaban dando a mi padre, yo me puse a examinarme qué ocurrió, qué pasó. Y entonces vino a mi mente un recuerdo de cuando yo era niño y mi padre iba a viajar, comenzó a viajar
comenzó a viajar mucho, pero yo recuerdo que él estaba preparando sus maletas, tenía una caja porque cargaba libros a donde quiera que iba, porque llevaba siempre materiales, porque mi padre siempre se preocupó porque los pastores, los ministros tuvieran educación, leyeran, porque la lectura trae crecimiento, y él siempre cargaba cajas de libros para a los lugares a donde iba, y yo estaba pequeño, no recuerdo si 3, 4 años. Esta fue una imagen que salió de mi mente, de mis recuerdos. Y al estar ahí, yo le dije, papá, no te vayas, papá. Y mi papá, hijo, pues me tengo que ir, ¿no? Apresurado porque tenía que salir en avión, si no mal recuerdo. Y iba a ir el hermano Tomás, recuerdo el hermano Tomás, el esposo de la hermana Cleopatra. Iba a ir por él, de allá de la iglesia de Manuel, de la iglesia en el Golfo, unos hermanos que iban a Betania. Entonces, yo le decía, papá, no te vayas, no te vayas. Y es que me tengo que ir, hijo. Pues tengo que viajar, pero luego regreso, no te preocupes. No te vayas, y no te vayas, y no te vayas. Ay, hijo, y apurado, ¿no? Pues yo era un niño pequeño y a veces la prisa y todo lo que conlleva un viaje. Y entonces le dije, bueno, llévame contigo. Y él me dijo, no puedo, hijo, no puedo, pero voy a regresar, no te preocupes. Y ese no puedo, después vino a mi mente esa imagen donde al recibir el no puedo llevarte, pues me agaché y hubo una situación que viví en mi alma, que como estaba yo muy pequeño no lo supe interpretar. Y repito, no estoy culpando a mi padre, simplemente estoy testificando una situación que yo viví personalmente que me marcó y esa experiencia me pegó y a partir de entonces hubo una situación que pues los niños no expresamos eso, los niños no lo decimos y en ocasiones los padres no estamos lo suficientemente educados en esa área emocional de los hijos, no sabemos tratar con esos conflictos emocionales que nuestros hijos reciben y a partir de entonces eso fue evolucionando en mi interior. Eso fue evolucionando en mi interior hasta que me llevó a tener las conductas que en mi adolescencia afloraron. En mi adolescencia empezaron a aflorar esos comportamientos, esas conductas que eran el grito desesperado del niño que decía, papá, te necesito. Papá, ¿dónde estás? Ven por mí. Mira cómo ando. No lo expresaba con palabras, pero era el alma, tratando de llamar la atención del padre, porque mientras mi papá predicaba el evangelio, mi papá dirigía organización a nivel nacional, yo hacía todo lo contrario como para llamar la atención. Inconscientemente, yo no lo hacía para llamar la atención, conscientemente yo no lo hacía, conscientemente yo no lo decía, lo hago porque tú no estabas, no era consciente, era en el inconsciente, en la parte profunda del alma, en aquella que escapa de los recuerdos, porque la mente tal vez no recuerda muchos acontecimientos de tu infancia o de la adolescencia, no los recuerda. Y no se trata de una regresión para ver algo de la psicología, para ver el pasado, no. Se trata de descubrir esa parte que necesita sanidad. No se trata de amargarnos por cosas que nos ocurrieron del pasado, sino reconocer que hay áreas de nuestra vida que nos afectaron y nos llevaron por un camino diferente. Porque si hay un camino al llamado, ojo aquí, si hay un camino al llamado, pero después el alma es afectada, el alma empieza a tomar caminos difíciles, caminos diferentes, empezar a crear su propio concepto de la vida, su propia filosofía de la vida, su propio entendimiento, pero basada sobre unas emociones afectadas, basado sobre unas emociones que fueron dañadas, y en base a ese daño se toman decisiones, se toma un camino, y se forma una realidad distorsionada de la vida, porque fue una realidad que se generó en base a una emoción afectada. Por ejemplo, alguien que experimentó golpes en el matrimonio, rechazo y una serie de situaciones difíciles, la persona dice, no, el matrimonio es un conflicto, el matrimonio ni te cases porque es algo que te va a marcar la vida, te va a amargar. Eso lo expresa de acuerdo a lo que vivió. Y creó una realidad en su vida en base a lo que experimentó y lo que no ha sanado. Pero el matrimonio es una bendición. El matrimonio, yo no sé qué haría de mi vida si no tuviera a mi esposa, a Florecita, la amada de mi alma. En el ministerio yo no funcionaría
como el Señor me llamó a funcionar sin mi complemento, sin mi costilla que es Florecita. O sea, esto es algo que nosotros debemos comprender que al haber sido afectados, tomamos un camino, creamos nuestro propio concepto de la vida, nuestra propia filosofía de la vida, se endureció nuestro corazón y no escuchamos consejos. Porque nos volvemos independientes, nos volvemos orgullosos, el rechazo provoca una máscara en nuestra vida, un endurecimiento en mi corazón donde no necesito, yo estoy bien y la voy a librar, no necesito que nadie me instruya, no necesito que nadie me ministre, que nadie me aconseje, yo tengo llamado, y ahí vamos tratando de avanzar en la jaula del hámster sin jamás llegar a ningún lugar, porque el alma provoca un rechazo, así como estamos con Moisés que sus mismos compatriotas hebreos lo rechazaron. Tiempo después, ya casi concluyendo, se me está yendo la mañana. Tiempo después, yo compartí en mi discipulado, que tengo los lunes, compartí parte de mi testimonio de cómo en mi juventud yo me aparté del Señor, mientras mi padre predicaba, mi madre era pastora, yo me aparté. Brevemente compartí mi testimonio. Porque, bueno, el ministerio no lo estamos desarrollando en base a lo que viví en el mundo. Lo que hacíamos en el pasado no debe ser el testimonio para desarrollar todo el ministerio. Entonces, simplemente compartí lo que brevemente, abonando a un tema que estaba compartiendo en el discipulado, hablé de esa parte de mi vida. Y al final del discipulado se acerca uno de mis discípulos, Camerino, se acerca y me da un abrazo. Y me dice, ¡hala, pastor! Estaba bien resentido con su padre, ¿verdad? Estaba bien resentido con sus papás. Yo le dije, no, con mi papá no tenía resentimiento. Me dijo, estaba bien resentido con su padre y con el ministerio. Fue lo que me dijo. Y yo le dije, no, a mi papá lo amo mucho, yo lo quiero mucho, yo no estaba resentido con él. Y ya lo despedí y me quedé pensando, sí. No, yo con mi papá no estaba resentido. No, ¿cómo crees? Yo a mi papá lo quiero mucho, a mi papá lo amo, mi papá es un buen padre. Y luego, entonces, ¿por qué hacía esto en mi juventud? Entonces, ¿por qué esos comportamientos? No, esos comportamientos los tuve porque yo fui bien tremendo, o porque no quería entender. Y luego, ¿y por qué no quería entender? Y empezó ese dilema, ¿no? O sea, ¿por qué tuve esos comportamientos? O sea, yo no odiaba ni tenía resentimiento contra mi padre, pero si no lo tenía, consciente. Pero si no lo tenía, ¿por qué me comportaba así? Estaba resentido con el ministerio, estaba resentido con lo que mi padre hacía y empezó esa búsqueda. Empezó esa situación de examinarme a ver sobre qué estoy parado, ¿no? ¿Qué es lo que me está afectando? Porque esa alma afectada está provocando que el ministerio, lo que estoy desarrollando, también sea afectado. Va de la mano. Eso va de la mano porque somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un llamado espiritual, pero si el alma está afectada, si el alma no ha recibido sanidad, si el alma está fragmentada, eso determina mucho el cómo nosotros podemos desarrollarnos o no en lo que el Señor nos ha llamado a realizar. Eso determina mucho, tiene mucho peso, porque en el alma están los pensamientos. En el alma están los sentimientos, están las emociones. Pero si están los pensamientos, ahí está. Los pensamientos determinan nuestras conductas. Los pensamientos determinan nuestras acciones. Los pensamientos determinan nuestros comportamientos. Pero si los pensamientos que hoy tengo están determinados por el camino que tomé, porque yo tengo el camino hacia el propósito, pero cuando fuimos afectados tomamos un camino donde generamos nuestra propia filosofía de la vida, donde generamos nuestros propios pensamientos, donde señalamos ser los autores de nuestra vida y que no necesitamos decirle a nadie nada, tomar nuestras propias decisiones, ya estamos grandes, hacemos lo que queremos hacer, pero todo eso se generó por la afectación del alma. Entonces llegamos a generar una serie de pensamientos que hoy nos afectan en el ministerio. Hay muchos pastores y ministros que necesitan ayuda, pero no buscan ayuda. ¿Por qué no buscan ayuda? Por temor a ser rechazados, por temor a ser juzgados, por temor a que les digan, ya eres pastor y tienes estos problemas. Y eso limita lo que están desarrollando, lo que están haciendo. Eso afecta seriamente el desarrollo.
pero hay pensamientos que tienen que ser quitados para recibir sanidad. Y en ese contexto donde mi discípulo me dijo, usted estaba resentido con su padre y con el ministerio, me dejó pensando, me dejó examinando mi vida y llegué a la conclusión que sí tenía algo. No contra mi papá, sino contra el ministerio, contra lo que él representaba. Y curiosamente ahora yo estaba en el ministerio, pero venía cargando la afectación de un resentimiento contra el ministerio. Entonces, tuve que buscar en Dios sanidad de esa parte. Tuve que buscar en Dios sanidad de esa situación. Tuve que buscar en Dios que Él sanara mis emociones, mi alma, y lo logré, lo encontré en el Señor, acercándome a alguien para expresarle cómo me sentía, abriendo mi corazón, pero sobre todo buscando en Dios, reconociendo la situación que afectaba a mi alma. En ese contexto no pasábamos de 70 personas, no pasábamos. En la congregación éramos un grupo limitado, una congregación pequeña. El Señor me iba a abrir los medios de comunicación para que muchas personas escucharan el mensaje a través de los medios. El Señor nos iba a favorecer, permitiéndonos crecer como iglesia. Pero primero necesitaba ser sano. Antes de que los medios de comunicación se abrieran en Tampico, aquí en la zona, para que predicáramos el Evangelio, para que la gente de la ciudad pudiera tener acceso al mensaje, Dios tenía que sanar esa parte de mi alma. Esa parte que había experimentado ausencia y que había interpretado como rechazo, necesitaba ser sano. Porque si en ese momento se hacía evidente con poquitas personas, yo te expresé hace rato que cuando compartía había personas que hacían muecas, así como que va a compartir el pastor, pensé que iba a compartir la pastora, y expresaban eso inconscientemente. A veces la gente no se da cuenta los rostros que pone, pero el alma experimentaba el rechazo. Lo experimentaba, yo no lo interpretaba, yo no sabía qué estaba ocurriendo, hasta que el Espíritu Santo me enseñó cómo opera el rechazo. Hace rato te mencionaba que son como moscas muertas, que acompañan a la persona y provocan que la gente los rechace. Y entonces, cuando uno no interpreta esas señales, no sabe contra qué se está enfrentando, es afectado en su ministerio, es afectado en el desarrollo de su asignación. Entonces trabajé en eso y el Señor rompió eso. Lo rompió. Que le caiga gordo a alguien ya es otra cosa, ¿no? Que le caiga gordo a alguien, bueno, ya es un asunto que la persona tiene que tratar, si es algo de envidia o es algo de otros asuntos que se mueven en ella. Pero yo sentí claramente cuando el Señor rompió eso que me estaba afectando, porque cuando vimos el favor de Dios a través de los medios de comunicación, cuando se abrieron las puertas, cuando el Señor nos permitió incursionar en televisión y nos abrió la puerta para que tuviéramos Sky a nivel nacional, de manera gratuita, a nivel nacional Sky, llevando el mensaje por medio de esa cadena a todo México, vimos el favor de Dios, la gracia de Dios. Y de pronto recibiendo mensajes de otras partes del país, donde habían escuchado, antes de que se potencializara bien las redes sociales, antes de ese tiempo, se abrieron estos medios y pude ver que el Señor rompió. Pude ver que el Señor rompió algo y que esa situación que me había estado afectando quedó atrás. De pronto quiere volver, pero ya sabemos cómo opera, la enfrentamos, la vencemos en el nombre del Señor y seguimos adelante. ¿Qué estarás teniendo que enfrentar que no has visto y que necesitas enfrentar y que necesitas vencer en el nombre del Señor? Este tema es muy amplio, este tema es muy profundo, este tema es demasiado importante. Yo no estudié psicología ni nada por el estilo, no soy psicólogo ni leo libros de psicología ni nada por el estilo, pero la experiencia personal de lo que descubrí en la palabra, me di cuenta que necesitamos sanidad, que el alma necesita sanidad. El salmista dice, redime mi alma, salva mi alma, rescata mi alma. No soy experto en psicología ni nada por el estilo. Respeto a quienes hacen eso. Es una profesión para ayudar a la gente. Pero en mi caso soy ministro, soy pastor
pero en mi experiencia personal, en cuanto a lo que viví, en cuanto a lo que he descubierto en la palabra, en cuanto a lo que he experimentado en el espíritu y en el alma, puedo concluir de que si el alma no es sanada, si el alma no es restaurada, eso afectará seriamente el desarrollo de los individuos. Seas ministro, seas pastor, seas evangelista, seas profesionista, seas empresario, según el llamado que tú tengas, es necesario que el alma sea redimida para que puedas potencializar tu espíritu, para que el alma no afecte la parte espiritual donde opera la fe. Hebreos dice que la palabra es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y separa el alma del espíritu. Separa el alma del espíritu, porque cuando el alma domina el espíritu, ¿dónde opera el temor? En el alma. ¿Dónde opera la incredulidad? En el alma. El escepticismo en el alma. El rechazo en el alma. La altivez en el alma. El orgullo en el alma. Y todo eso afecta seriamente el espíritu. Afecta la fe. Afecta nuestra relación con Dios. Afecta la comunión con Dios. Afecta muchas cosas. El alma necesita sanidad. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestro espíritu y que nos lleves, Señor, a inspeccionar nuestra alma, a inspeccionar, Señor, nuestro corazón. Porque tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Del estado del corazón se determina el curso de tu existencia. Del estado del corazón se determina el curso de tus siguientes años. Y si tu alma necesita sanidad, es importante que busques en el Señor sanidad. Y en el nombre de Jesús, invocamos el poder sanador del Espíritu Santo. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos revele, para que nos muestre esas partes olvidadas, esas partes del alma que fueron afectadas y que quedaron escondidas detrás de una piedra, detrás de la dureza del corazón, que quedaron en lo profundo del ser, en el inconsciente. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, sana nuestra alma, sana nuestro corazón, revélanos esa parte que requiere sanidad, sánanos profundamente, sánanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Revélanos esas áreas que nos están afectando para poder cortar esos lazos del alma, para poder cortar esos lazos del recuerdo que nos impiden avanzar, para poder cortar, Señor, esas ligaduras del alma. Hay ligaduras en el alma, hay ligaduras que nos mantienen atrapados en el recuerdo, en los malos recuerdos. En el nombre de Jesús, que esas ligaduras sean quebrantadas. Que en el nombre de Jesús esas ligaduras sean rotas por el poder del Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús reconozcas que necesitas sanidad en esa área y que el Espíritu Santo traiga sanidad a tu vida. Que el Espíritu Santo traiga sanidad a tu corazón. Y que esa sanidad sea tan real, sea tan efectiva, sea tan evidente que ya no lo usas como argumento para no avanzar a tu pasado. Que ya no lo usas como argumento para decir que tu vida fuera diferente si no hubiera ocurrido eso que viviste. Que ya no lo uses como pretexto para decir que no avanzaste por eso que te ocurrió. Sino que digas, a pesar de que me ocurrió esto, en el Señor encontré sanidad. A pesar de que me ocurrió esto, en el Señor encontré restauración. Y como estoy restaurado, ahora diferente. Ahora mi vida tiene alas de fe. Ahora mi vida se desarrolla en el Espíritu. Ahora mi vida se desarrolla en el propósito perfecto que el Padre diseñó para mi vida. Que en el nombre de Jesús esto se haga una realidad en ti. Que en el nombre de Jesús esto se haga una realidad y puedas desarrollarte en tu propósito. Venzas toda experiencia del pasado. Venzas toda experiencia que te marcó en tu adolescencia o en tu infancia, esa ausencia de padre, ese rechazo de padre, toda situación que hayas experimentado en tu infancia pueda ser sana en el nombre de Jesús, para que entonces se haga efectiva la palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora estás en Cristo,
Ya no estás en tu pasado, ahora estás en Cristo. Es necesario romper las ligaduras que te atan al recuerdo del pasado. Sé sano de tu pasado, sé sano de esas experiencias. Busca en el Señor una sanidad total para que ahora puedas decir que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas buen día, que el Señor te bendiga.